con nosotros, desde Argentina, el pastor Carlos Rando. Y Felisa Rando, con un importante mensaje. Cada 4 años, la atención del mundo entero se vuelve a algún país donde se realizan los Juegos Olímpicos. Hacia allá acuden los representantes del planeta entero, que pasan varios días compitiendo para alcanzar registros que puedan superar a los atletas anteriores. Decenas de miles presencian esos logros en vivo, y en el resto del planeta, muchos millones más los ven en las pantallas de sus televisores. Este gran acontecimiento deportivo es una de las instituciones más antiguas del mundo. Tuvo su origen en el año 778 a.C. en Olimpia, la villa donde estaba el santuario más importante de los antiguos griegos, el lugar del culto a Zeus, el primero entre los dioses en cuyo honor se realizaban los mencionados juegos. Todas las ciudades griegas enviaban sus atletas a Olimpia y hasta las guerras se detenían en una tregua que se extendía hasta el final de los Juegos Olímpicos. Estos Juegos se realizaban cada 4 años entre los meses de junio y agosto. Los hacían para promover el desarrollo del cuerpo y del alma, como una manifestación del acatamiento a los dioses y, sobre todo, para favorecer la unidad de los helenos. Uno de esos juegos, la carrera de relevos, necesita de ese espíritu de unidad. A diferencia de la maratón donde el ganador es un solo individuo, la carrera de relevos se hace con 4 corredores que se van pasando un tubo que debe llevarse hasta la meta. Ese tubo es el testigo que demostrará cuál de los equipos es el ganador. San Pablo escribió que en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Con esta declaración, referida a uno de los deportes de su época, este apóstol procuraba alentar a cada individuo a alcanzar la superación espiritual. Yo quiero seguir el ejemplo de Pablo, así que por medio del ejemplo de una carrera de relevos, voy a presentarles una cantidad de asuntos históricos que involucran a muchas personas. Nuestro ganador no será un individuo, sino todo un equipo. También exaltaremos la verdad, porque la verdad es fundamental en todos los órdenes de la vida. Con la pasión de los deportistas, acompáñenos en El testigo y sus testigos. La carrera de los siglos. Capítulo 1. Testigos de la antigüedad. Con la palabra testigo se califican o definen una gran cantidad de objetos. Algunos ejemplos. Si hay una ruta en construcción donde solo se permite circular en una dirección, se llama testigo a un bastón u otro objeto que transporta al conductor del último de los vehículos que marchan en un sentido, para entregarlo al primero de los que aguardan en sentido contrario. En el campo, un testigo o majano es una cantidad de tierra y piedras para marcar un terreno. En la construcción de un edificio, el testigo es una pieza de material adecuado que se coloca en una grieta para comprobar si crece o disminuye. En la imprenta es un trozo de papel que se deja sin cortar al pie de una hoja para que acuse el tamaño original de los pliegos. También son comunes las señales luminosas de aviso en los tableros de instrumentos, como el testigo del nivel de aceite, el testigo de las luces de giro, etc. Pero hay otro objeto llamado testigo, muy especial para nosotros. El tubo que se usa en las carreras de relevos. Sabemos que desde la salida hasta la meta, los 4 corredores se van pasando este tubo que recibe el nombre de testigo o testimonio. El testigo es una barra de metal cilíndrica de 30 centímetros de largo con un peso mínimo de 50 gramos, preferiblemente de colores vivos para que los atletas puedan verlo fácilmente. Los corredores de un mismo equipo corren por turnos. Cada corredor entrega en su mano el testimonio al siguiente corredor en una zona de cambio de 20 metros de largo.
Llevar el testigo es necesario para poder ganar la carrera, y el pasarlo hábilmente de un corredor a otro es muy importante para no perder tiempo. Si se le cae, lo debe recoger el mismo atleta al que se le cayó. Por fin, gana la carrera el equipo cuyo último corredor traspasa la meta con el testigo en su mano. Más adelante les seguiré hablando de este testimonio. ¿Y qué son los testigos humanos? Son las personas capaces de dar fe de un acontecimiento porque lo han visto o lo han vivido. Por definición, un testigo es alguien que se pone de parte de la verdad para defenderla o para comunicarla a otros. Cuando en un juicio se hace comparecer a un testigo, se le pide que jure solemnemente que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En el libro sagrado, las palabras testigo o testimonio aparecen cerca de 350 veces, aplicadas tanto a personas como a objetos. En el Antiguo Testamento, el más importante testigo es el Señor Jehová, tal como se lo puede leer en varios textos bíblicos. Y en el Nuevo Testamento, el principal testigo es el mismo Señor Jesús. Entre los más de 200 nombres con que se lo menciona en el Apocalipsis, se lo describe como Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el testigo fiel porque Él es el representante perfecto del carácter, la mente y la voluntad de Dios delante de la humanidad. Su vida sin pecado en la tierra y su muerte como sacrificio testifican de la santidad del Padre y de su amor. Él no fue una parte de la creación, sino alguien que fue el ejecutor de la creación de Dios. En el Evangelio de San Juan leemos: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este texto afirma una verdad. Una de las razones por las que Jesús vino a este mundo fue para dar testimonio, para que por medio de él llegásemos a saber quién es su Padre. Otro motivo importante por el que Jesús vino al mundo fue para asumir su parte en el gran conflicto, el drama que se había originado cuando, allá en el cielo, él fue desafiado por Lucifer, su ángel más exaltado. Este rebelde había dado rienda suelta al orgullo, que luego se transformó en odio y desobediencia. Más tarde, ese espíritu de rebelión fue adoptado por una tercera parte de los ángeles a los cuales tenía el privilegio de dirigir. Como ellos se le unieron en la revuelta, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. El ejército de los fieles fue liderado por Miguel, que es otro de los nombres aplicados al Señor Jesucristo, un nombre que significa el que es como Dios. El enemigo también tiene varios nombres. Es llamado dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Esa guerra en el cielo se definió expulsando fuera a los rebeldes, quienes más tarde quedaron confinados en nuestro planeta. Como era de esperar, Lucifer quedó al frente de estos ángeles rebeldes, que de ahí en más fueron llamados demonios. Pero el gobierno de Dios no solo incluía a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos creados. Así que Satanás pensó que si él había podido arrastrar a las inteligencias celestiales en su rebelión, también podía hacerlo con los seres de otros mundos. Pero no pudo hacerlo. Los rebeldes nunca podrían ir más allá de este planeta, porque nuestro pequeño mundo había llegado a ser el teatro del universo, el campo testigo de la guerra universal. La historia de cómo el mal entró en la tierra es bien conocida. Dios había puesto a nuestros primeros padres en un maravilloso jardín donde podrían permanecer con una única condición: superar la sencilla prueba de no tocar el fruto prohibido.
Pero ya sabemos que, tentados por el enemigo que había asumido la forma de una serpiente, primero Eva y luego Adán fracasaron en la prueba. Y sabemos también que, de la misma forma que el diablo fue echado del cielo, también la primera pareja fue expulsada del Edén. Con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Y si Dios hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Aunque lo merecían, Dios no destruyó a Adán y Eva. Al contrario, los habitantes de este mundo habrían de ser testigos de que es posible vencer al enemigo. Así como en el cielo 2/3 de los ángeles se habían mantenido fieles, en la tierra el Señor dependería de una cantidad de fieles testigos que se pondrían de su parte durante todo el tiempo del drama a desarrollarse en nuestro planeta. Para eso, Dios habría de concederles un tiempo de gracia. Como Él había hecho el mundo en 6 días, 6.000 años serían el tiempo concedido a una solemne carrera de relevos, la carrera de los siglos. Figuradamente, el planeta Tierra sería el estadio. Los incontables millones de habitantes de los mundos no caídos serían los espectadores. Y en cuanto a los corredores, con la humanidad dividida en 2 grupos, los equipos señalados para correr la carrera serían solo 2. Los que representarían al Señor, llamados los hijos de Dios, y los que representarían a Lucifer, llamados los hijos de los hombres. Como las vidas de los humanos tendrían un tiempo limitado, sería necesario pasar el testigo a la siguiente generación y ésta a sus descendientes, y así sucesivamente hasta que el dominio del mal quede erradicado para siempre. Ya fuera del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero 2 de ellos, por las elecciones que hicieron, son los arquetipos del bien y del mal. Me refiero a Abel y Caín. El primero decidió hacer la voluntad de Dios. El segundo decidió seguir sus propias inclinaciones. Sus caracteres se evidenciaron en el momento de adorar a Dios. Abel lo hizo como el Señor lo había pedido. Caín lo hizo a su manera. Por eso, en nuestro simbolismo, ponemos a estos 2 hombres jóvenes en la línea de largada de la carrera de relevos. Cada uno tenía en su mano el testigo que habrían de pasar. El equipo de Abel se identificó con el testigo blanco, símbolo de pureza, y Caín tomó el testigo negro, señal de rebelión y apostasía. Cerrada ya la entrada y custodiada por ángeles con espadas de fuego, el punto de largada fue colocado más allá de la puerta del jardín del Edén, y la carrera comenzó con los 2 primeros corredores. Al poco andar, Caín tomó la delantera de una manera terrible. Sabemos que mató a su hermano Abel. Este, el primer crimen de la humanidad, fue causado por la intolerancia religiosa. Pero rápidamente su hermano Set recogió el testigo blanco. El libro de Génesis registra el pasaje de mano en mano de dicho testigo. Set se lo pasó a Enos, este a Cainán, Cainán a Mahalaleel, este a Jared, y él se lo dio a su hijo Enoc, quien tuvo la extraordinaria experiencia de no ver la muerte porque Dios se lo llevó al cielo. El hijo de Enoc se llamó Matusalén. Él fue el hombre que más vivió en este mundo, nada menos que 969 años. Y él también engendró a su hijo Lamec. Todos ellos traspasaron el testigo blanco. Pero paralelamente el otro equipo, integrado por los descendientes de Caín, se fue pasando el negro testigo de la rebelión, tan marcada y nefasta que toda la tierra se corrompió y se llenó de violencia hasta que colmó la copa de la paciencia de Dios. Al 10º de los patriarcas, Noé, se le dio la orden de preparar su conocida arca, una embarcación en la que, a su debido tiempo, entró con su familia y algunos animales seleccionados.
Mientras tanto, los rebeldes que no quisieron entrar fueron arrastrados por el agua donde perecieron. En el arca estaban los integrantes del equipo blanco y su número total eran apenas 8 personas. Como afuera estaban todos los malos, podríamos suponer que también con el diluvio habría dejado de existir el equipo negro. Pero no fue así. Lamentablemente, entre los que salieron del arca, hubo muchos que tomaron el testigo negro de la rebelión y pronto los descendientes de Cam y Jafet llenaron la tierra con los representantes del equipo negro. Paralela y felizmente, los descendientes de Noé, en total 10 generaciones, traspasaron su testigo hasta el último de los patriarcas. Y aquí entra en escena el patriarca Abraham. Los equipos ya han corrido 2000 años, un tercio del total de la carrera. Con Abraham, el equipo blanco ya no se contaría por familias, sino que sería formado por una nación entera elegida por el Señor. Con el tiempo, el pueblo escogido iba a llamarse Israel. Y se le daría una ubicación excepcional, algo así como el ombligo del mundo, el luminoso centro desde donde se habría de iluminar el resto del planeta, porque geográficamente hablando, Palestina era por entonces la encrucijada del mundo. A esa tierra, también llamada Canaán, llegó Abraham. Allí nacieron sus 2 hijos, Ismael, que fue el padre de la nación árabe, e Isaac, que tomó el testigo blanco y se lo pasó a su hijo Jacob, más tarde llamado Israel, el padre de la nación hebrea. Sus asombrosas pirámides, que no eran otra cosa que enormes tumbas, endiosaban al hombre demostrando que el testigo negro de la mentira estaba adelantándose en la carrera. Sin embargo, en el centro mismo del poder egipcio encontramos la conmovedora historia del fiel José, el joven que había sido vendido como esclavo y quien a causa de su lealtad había sido injustamente colocado en una cárcel. Pero, providencialmente, él salió de su prisión para revelar al faraón el significado del sueño de las vacas gordas y flacas, y como un digno portador del testigo blanco, fue elegido gobernador de la nación más poderosa de esa época. Siguen unos 200 años. Mientras los dioses y sus sacerdotes regían la vida de los egipcios, los descendientes de Abraham se fueron multiplicando. Aunque por ese tiempo no eran otra cosa que humildes trabajadores esclavos, los israelitas retenían su blanco testigo. Pero los egipcios, con su religión pagana y sus costumbres tan oscuras como el color del testigo negro que los identificaba, pronto se dieron cuenta de que los hebreos eran otra nación dentro de su nación. Así que, finalmente, el faraón Tutmosis I dio la terrible orden registrada en Éxodo 1:22. Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Pero esa fue la oportunidad del Señor, quien obró poderosamente por medio de otro de sus principales testigos, Moisés. La historia de Moisés es bien conocida. Pasó por 3 etapas de 40 años cada una. La primera, desde su rescate de la muerte en una canastilla puesta en el río Nilo, hasta su educación como futuro faraón en el Palacio Real. La segunda etapa, desde su escape al desierto, donde pasó 40 años como pastor de ovejas, hasta que Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Entonces comenzó la última y más gloriosa de sus etapas, la del libertador de su pueblo. Allí en el campo, Dios le preguntó qué tenía en la mano. Él respondió, una vara. A partir de ese momento, esa vara, mucho más larga que los 30 centímetros reglamentarios del tubo de la carrera de postas actual, sería su testigo. Con esa vara haría grandes prodigios. Si Abraham fue el padre de la nación hebrea, Moisés fue su libertador y su legislador. La historia del Éxodo también es conocida. De parte del Señor, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con una demanda definida: deja salir a mi pueblo. Como éste se negó, para hacerlo cambiar de opinión, se necesitaron 10 plagas que sucesivamente
cayeron sobre el país y sus habitantes. Antes de la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, Israel celebró la primera Pascua, la que de ahí en más sería una de sus fiestas más solemnes. Acto seguido, el pueblo elegido salió a la libertad. Moisés llevaba su vara en la mano. Con la misma realizó sorprendentes milagros. Con ella abrió el Mar Rojo y con ella hizo brotar agua en el desierto. Recordando esa salida gloriosa, más tarde, así escribió el profeta Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero esa vara de Moisés no podía ser el testimonio definitivo. Algo más importante debía unir al pueblo elegido. En forma simbólica, hemos usado una vara blanca como testigo, pero Israel iba a recibir otro objeto para reverenciar, cuidar y traspasar. Mientras acampaban en el desierto, Moisés había subido al monte Sinaí para dialogar con el Creador. En esa entrevista, el Señor le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Noten, ahora el testimonio era algo tangible. 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Más tarde, y ya construido el tabernáculo, se le dijo dónde debían ser guardadas esas tablas con la ley. Pondrás en el arca el testimonio. Por eso mismo, fue precisamente llamada así, el arca del testimonio. A su tiempo, con Josué como caudillo, los israelitas entraron en la tierra prometida y la conquistaron, expulsando a los pueblos paganos y estableciendo su nación. La siguiente etapa, otros 200 años, es el período en el cual fueron gobernados por los jueces. Pero al final, los israelitas quisieron ser como las otras naciones y por eso pidieron un rey. El Señor se los concedió, designando a Saúl, quien inauguró la monarquía. Le siguió David, un buen hombre, del cual se dijo: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ya estamos cerca del año 1000 a.C. Es la mitad de toda la carrera de 6000 años. A su muerte, el rey David pasó su testigo a su hijo Salomón, un hábil administrador. Pero Roboam, el heredero de Salomón, no fue como su padre. Él no supo mantener el reino unido, así que el reino se dividió en 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. A veces como hermanos y a veces como rivales, estos reinos continuaron la carrera por 5 siglos más. El pecado principal de ambos reinos fue su frecuente coqueteo con la idolatría. Ellos, que debían llevar el testigo blanco, muchas veces se encontraron viviendo según las costumbres de sus vecinos. La adoración de falsos dioses era el núcleo central del culto de los paganos que corrían con el testigo negro. A alguno de ellos se les ofrecían repugnantes sacrificios humanos, incluyendo a niños, que eran sacrificados en brazos de un ídolo hueco que tenía fuego en su interior. Otros tenían prostitutas que actuaban como sacerdotisas. Uno más tenía forma de pez y otros diferentes formas que, por supuesto, incluían el culto a la serpiente. Y había quienes consideraban sagrados desde el escarabajo a la cebolla. De padres a hijos y de pueblo en pueblo, esta abyecta forma de adoración se transmitía como un testigo negro. En el fondo, todas estas manifestaciones no eran otra cosa que la adoración al mismo Satanás. En la historia del profeta Elías hay una apasionante confrontación entre los 2 equipos. El rey Acab de Israel estaba casado con la impía Jezabel, quien había allanado el camino para que los dioses falsos se adueñaran del reino. Cientos de sacerdotes paganos que adoraban a Baal habían reemplazado a los sacerdotes del Señor. Pero Elías aparece repentinamente y anuncia una sequía tan terrible que dura más de 3 años. Por fin hay una confrontación en el monte Carmelo. Elías desafía a los sacerdotes de Baal. El fuego del sacrificio debe encenderse sin intervención humana.
Los sacerdotes paganos no pueden lograrlo. Pero ante la oración de Elías, desde el cielo cae un fuego que sí lo enciende, y la demostración de poder termina con la muerte de todos los rebeldes. La misión que se le había encomendado a Israel era cooperar con el propósito de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El Señor había diseñado un plan para su pueblo. Era un plan magnífico. Él había colocado a Israel en el punto geográfico que por entonces era el centro del mundo. Su territorio, que habría de ir creciendo, se lo delimita así. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Estos límites abarcaban no solo lo que se conoce como la media luna fértil, sino también un gran desierto. Sin embargo, Dios los colmaría de bendiciones, y ellos, a través de su trabajo en la agricultura, las artes y las ciencias, harían de su territorio una copia del Edén perdido, para que de todas las naciones vinieran a ver la prosperidad de Israel. Eso traería la pregunta del porqué de su éxito, lo que les daría la oportunidad de testificar del Dios a quien adoraban. Podemos describir la misión como centrípeta, es decir, atraer a todos desde afuera al centro. Sin embargo, el plan no se pudo concretar. Solo hay una pequeña muestra de cómo podría haber sido en gran escala. Nos referimos a la visita de la reina de Saba, que había oído de la prosperidad de Salomón y viajó para verla. Otros debían haber seguido su ejemplo, pero por la rebelión de Israel no fue posible lograrlo. Con mayor o menor presión sobre Israel, pero siempre llevando el testigo negro de su religión pagana, en paralelo y dominando sobre otros pueblos menores, se fueron sucediendo los imperios de Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En el año 722 a.C., Asiria hizo desaparecer el reino de Israel, y en 586 a.C. también llegó la hora para el rebelde reino de Judá. Fue entonces que Babilonia destruyó a Jerusalén y el templo. Recordemos que el mueble donde estaba la ley, el arca del testimonio, era el objeto más sagrado. Más allá de las fantasías de la película de Indiana Jones, ¿qué ocurrió con el arca cuando Jerusalén cayó? Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. En las visiones de los profetas se pronunciaron advertencias y se anticiparon descripciones de las religiones apóstatas que se fueron levantando, falsificando la verdad y buscando la supremacía sobre las naciones. Pero de pronto, el equipo negro avanzó con un insospechado recurso: la copia y falsificación de la religión verdadera. Les voy a contar la historia de un hecho sorprendente. Poco después de la muerte del profeta Daniel, el zoroastrismo floreció en Persia. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El escritor inglés Humphrey Prideaux y algunos otros afirman que Zoroastro o Zaratustra fue un funcionario de Daniel, de quien tomó todas sus enseñanzas bíblicas y las hizo propias, creando una imitación del judaísmo. Estas son las doctrinas copiadas al judaísmo, con las que Zoroastro creó su religión: un Dios supremo, la venida del Mesías,
la existencia de los ángeles y sus revelaciones al hombre, la resurrección de los muertos, el juicio de toda la humanidad, y Adán y Eva, los primeros padres. Zoroastro también instituyó un sacerdocio similar al sacerdocio hebreo, y considerando que los judíos habían tenido la Shekinah, es decir, la luz visible de la gloria de Dios en el templo de Jerusalén, Zoroastro enseñó a sus sacerdotes a mantener el fuego sagrado en sus templos. Como en las religiones paganas no había un día de reposo, Zoroastro también tomó del judaísmo un día para honrar a su falso dios. Puesto que adoraban al sol, era lo más natural que eligiera el domingo, el día del sol. El falso profeta tenía el testigo negro del error en su mano y lo pasaría al oriente. Se pueden encontrar evidencias de que la doctrina de Siddhartha Gautama, el Buda, tuvo la influencia de Zoroastro. Según sus seguidores, el Buda no era un dios ni profeta de Dios. Tampoco declaró ser divino, ya que en el budismo no existe el concepto de un dios creador. Sin embargo, ha sido endiosado y adorado en miles de lugares hasta hoy. Los muchos exiliados judíos fueron más allá de donde habían sido transportados por los asirios y los babilonios. También llegaron a la India y a China. Y por supuesto, fueron llevando su religión pura, que otros aprovecharon para crear su propio cuerpo de doctrinas, entre ellos el mencionado budismo y el confucianismo. Es muy importante tener presente que el judaísmo fue el antecesor de las religiones paganas y no un tardío descendiente como lo sostienen y pretenden algunos historiadores. La religión del Antiguo Testamento no es una evolución o mejora del paganismo, es al revés. Todas las religiones politeístas son una desviación de la verdad revelada por Dios a su pueblo elegido. Vamos ahora hacia Occidente. Aquí las enseñanzas de Zoroastro se transmitieron en la forma de mazdeísmo y el mitraísmo. Un poco más tarde, en Grecia, la tríada de filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, ayudaron a crear el conjunto de ideas o doctrinas que serían aceptados por los millones que no alcanzaron a conocer, o peor aún, desecharon las doctrinas verdaderas que sí poseía Israel. Felizmente, los judíos que regresaron de la cautividad volvieron con la lección bien aprendida. Ya no seguirían a los dioses ajenos. Su destierro les había enseñado que debían cuidar la ley, es decir, el blanco testimonio que el Señor les había encomendado. No debían dejarla caer, y los años posteriores demostraron su cuidado de ello. Por eso, cuando bajo la dominación griega el helenismo parecía que se estaba apropiando de la nación, hubo patriotas que lucharon para mantener la pureza. Una familia de sacerdotes encabezó la rebelión y Judas Macabeo fue su líder principal. Su esfuerzo no fue en vano, porque el pueblo fue preservado de la idolatría. El tiempo fue transcurriendo y así llegamos a unos 2000 años atrás. El tiempo en que ocurrió el milagro de Belén. Ellen White lo describió de esta manera. En aquel entonces, los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza. Anhelaban conocer al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida más allá de la tumba. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Para las muchedumbres, la muerte era un horrendo misterio. Más allá, todo era incertidumbre y lobreguez. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. Los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro.
Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tenía que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Y esto era muy necesario no solo en Israel, sino en el mundo entero. Felizmente, fuera de la nación judía, hubo algunos personajes que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Ellos eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de gentiles que también esperaban la llegada de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. Por fin había llegado el tiempo anunciado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Y entonces, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero antes hubo un precursor. Vino un hombre llamado Juan, el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. Noten que el apóstol Juan nos dice que el Bautista fue un testigo, el primer testigo de la era cristiana, y agrega el propósito principal de la venida de Jesús a este mundo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En efecto, Jesús vino para que, a través de él, pudiéramos conocer al Padre. Él fue el testigo principal. Cuando más tarde uno de sus apóstoles pidió que les hiciera conocer al Padre, Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios? En su hermoso libro El Camino a Cristo, Ellen White lo describe así. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Noten que todas las cosas hermosas de la creación atestiguan, es decir, son testigos del amor de Dios. Sin embargo, aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, como un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres, y así manifestó al mundo el amor infinito de Dios.
Otro apóstol, el conocido San Pedro, dijo que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. En pocas palabras, por donde él pasaba, dejaba una huella. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. Podríamos quedar solo con esta hermosa descripción del ministerio de Jesús, pero no tenemos que olvidar que, además de testificar, es decir, darnos a conocer al Padre, Jesús vino también a pagar con su muerte el precio de nuestra redención. Fue otra forma de testificar. Por eso Juan afirmó, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Luego de 4000 años, todo el tiempo del Antiguo Testamento, termina la primera etapa de la carrera de los siglos. El corredor principal ha llegado. Él trae el testigo auténtico. Él es el camino y la verdad y la vida. En Él se centran todas las esperanzas de la humanidad. Pero la carrera continúa y las siguientes etapas serán más apasionantes todavía.